San Nicolás, la Universidad de Madrid, la Universidad de British Columbia y la Universidad Marista. También ha participado en diversas organizaciones y ONGs en proyectos de la Unión Europea, por citar algunos de ellos. Por otra parte, en el sector empresarial ha tenido participaciones en la Canaco, en la Coparmex y en multinacionales. Actualmente, en el gobierno del estado de Michoacán, funge como director general de tecnologías de la información, planeación y estadística en la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que completa con la integridad de la llamada triple hélice de experiencia de gobierno, empresa y academia, rumbo a una transformación digital. A continuación, los dejo con la ponencia Transformación Digital, una realidad acelerada, caso Fiscalía General del Estado de Michoacán, que el doctor Jorge Luis Gallardo Jacobo nos presentará el día de hoy. Muchas gracias. Podemos Pues iniciar. gracias a ti, Nico. Perdón. Bueno, voy a continuar. Muchas gracias por la presentación. Y como siempre, ¿no? Los problemas técnicos que es bien común cuando hacemos transmisiones en vivo, ¿no? No es el caso de excepción, es lo normal. Es parte de nuestra nueva normalidad ahora. Bien, estoy planteando el tema de la transformación digital como una realidad acelerada. En ese sentido, todas las organizaciones, o al menos eso se espera, que la mayoría de las organizaciones estén pasando por una situación muy similar. Nos estamos transformando, todo el mundo nos hemos transformado, querramos o no. Les mencionaba al principio que no iba a hablar tanto de mí, ya platicaron algo de mí en la presentación, pero a lo que voy es que esta presentación, aparte de estar grabada, al final se tiene en QR para su acceso de análisis de datos que estoy presentando, porque realmente es bastante información que a lo mejor no alcanzamos a analizar paso a paso, pero que con mucho gusto también comparto mis datos y accesos. Fíjense, ahorita estamos en un tiempo de crisis, pero también de oportunidades. Tenemos una nueva normalidad que tanto se nos ha dicho y nos ha bombardeado en los distintos medios de comunicación, y que asumimos esta nueva normalidad que también ha impactado en nuestro comportamiento digital. Si ya de por sí los que estamos en temas de orden científico y tecnológico tenemos ciertos comportamientos heredados en la parte digital, pues ahora se han acelerado. Ese es el tema, ¿no? Se han acelerado, se han acentuado, y en ese sentido, pues hemos utilizado aún más las tecnologías de información. Por eso hago esas preguntas, ¿no? ¿Qué tanto las tecnologías de información y comunicación están impulsando, han estado impulsando esta parte a raíz, por supuesto, del efecto pandémico o COVID? Y en ese sentido, pues es ubicar el contexto global en el mundo globalizado en el que nos encontramos, y ya de por sí es bastante complejo, y de repente se vienen estas palabras rimbombantes como la hipercompetencia, lo hipercompetitivo que somos, pues también acoge cierto caos en la vulnerabilidad de lo que podemos tener. Y una de las cosas que podemos tener muy vulnerables justamente son los datos. Entonces son como que distintas situaciones a estar observando: los datos, qué tan rápido asumimos los datos, cómo lo estamos asimilando y consumiendo o produciendo, en fin, todos los verbos que se le puedan aplicar, o comandos de verbos que se le puedan aplicar a la parte de los datos. Y en ese sentido también los datos parece que están más vivos, empiezan a colocarse en un mayor grado de complejidad y sobre todo de inteligencia, ¿no? Por eso evoluciona en esta imagen una imagen muy shakespeariana en relación a de dato, no dato, to be or not to be, en relación a la parte de los datos de orden natural versus la parte artificial, ¿no? Ahora sí que la realidad ya nos alcanzó muy a la película de Terminator, donde veíamos que había ese apocalipsis, ¿no? Pero no esperemos llegar a ese punto. El punto es que hay que ser conscientes de eso. Y en ese sentido, como lo he hecho en algunas otras participaciones, en algunos otros sectores académicos, gubernamentales, o bien empresariales, siempre estoy hablando de que existe una gran complejidad. Ahí en esa imagen trato de colocar de que el ser humano, las personas, estamos continuamente en un proceso de toma de decisiones. Los datos nos sirven para tomar decisiones, y esto se ha acelerado cada vez más. Impacta, por supuesto, en la toma de decisiones para una determinada estrategia, una determinada acción, un logro de un objetivo de cualquier organización. Todo lo hacemos de forma consciente e inconsciente todos los días a través de los distintos proyectos que llevamos, proyectos de corto, mediano o de largo alcance. Y para eso ocupamos información, ocupamos conocimiento, tratamos de tener la capacidad de poder comunicar lo que estamos
conociendo, lo que se sabe. Entonces hay una búsqueda del equilibrio siempre en esos dos sentidos, ¿no? Por eso hago este método socrático. Son preguntas que a lo mejor, atendiendo a la audiencia, que en su mayoría es de corte académico, pues nos tendríamos que hacer, ¿no? ¿Qué tanta capacidad y facultad tengo? Facultad en un orden, por supuesto, laboral, capacidad que puede ser laboral, académico y demás para poder llevar a cabo esto. Porque tenemos una serie de multidimensionalidad y complejidad de los sistemas, varias dimensiones o perspectivas o vistas de lo que estamos haciendo. A eso es a lo que me refiero con la multidimensionalidad. Ya sé que estas palabras de repente un poco académicas suenan algo extraños, pero bueno, la audiencia en su mayoría así está conformado. Y entonces esta parte pues tiene un background, ¿no? Veamos el origen de por qué nos estamos acelerando tanto, o pareciera que así funciona de lo que conocemos hasta este momento. Ciertos antecedentes en relación a la sociedad y economía que se tiene, le llaman la economía basada en conocimiento, el EBC, también por sus siglas en inglés. Podríamos tener distintos grados de aproximación. Por ejemplo, los economistas dicen los factores de producción en el sentido de tierra, capital, trabajo y conocimiento, aunque aquí abajo me comí la palabra tierra, pero ahí significa eso. No voy a explicar mucho de eso, lo que quiero es que se entienda que hay factores que están impactando en una sociedad y la economía y que a través del tiempo distintas eras como la agrícola, la industrial y la de conocimiento han utilizado en mayor o menor medida estos factores de producción, de ahí a los polígonos en color que estoy mencionando aquí, y que estas olas de eras, si las vemos como olas, cada vez son más cortas. Significa, y hemos de entender que al final de esta parte hacia la derecha del grafo, las olas son más y más cortas y más profundas. Datos, información y conocimiento es el común denominador de lo que existe en cada una de estas olas. Es lo importante, por eso dije en el objetivo que tengamos un nivel de concientización de lo que se encuentra ahí. Algunos autores, no me voy a pelear con eso, de repente le ponen 3, 4, 5, N olas, no nos preocupamos por eso, el chiste es que es más rápido. Algunas otras referencias que podría yo mencionar al respecto en relación a este aceleramiento es cómo lo ven algunas sociedades en relación a la sociedad de economía basada en conocimiento. Por ejemplo, el modelo alemán, ellos evocan a la industria 4.0, quizás es la fuente de inspiración para tantos tipos de industrias, y ahora la cuarta industria o versión de lo que vendría siendo el modelo alemán. No lo voy a explicar, pero aquí cuando lo estemos, a quien le interesa esta parte de aquí, estamos observando que el factor que ha incidido para que esto impacte en términos de sociedad y de economía, ciencia y tecnología, por supuesto, son la forma de la energía en la que nos estamos moviendo. En un primer momento el tema del vapor, la electricidad, los computadores, todo ese caminito que se encuentra ahí se ha estado evolucionando. No hacemos una cuarta si hay una tercera y viceversa, ¿no? Es incremental el uso y la asociación de la energía para nosotros poder exponenciar lo que podemos saber y lo que podemos comunicar. Entonces suena muy interesante. Y las tecnologías actuales que están asociadas a esta versión, como podrán ver ahí, de acuerdo al modelo alemán. Industria 4.0, hay todo lo que es realidad aumentada, el Big Data y todas estas cosas que de repente desde el lado de la ingeniería es bien común utilizarlo, o desde el lado del marketing o de la administración también, por supuesto, se está interactuando en relación a ello. No es la única referencia que tenemos, está el modelo japonés, ellos lo evocan como la sociedad 5.0. E igual, estas gráficas que están bien contenidas, que tienen ilustraciones bien específicas y sus referencias, su versión completa la pueden consumir al final de esta presentación. Pero lo que quiero evocar es que hay esa referencia, ¿no? Y curiosamente, pues es Alemania y Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, que buscan que tener una mayor calidad y bienestar en la sociedad. También lo tenemos en una versión más actual, pues el modelo chino, ellos le llaman Made in China 2025, y también estamos viendo lo que hoy por hoy es esta arena, esta guerra, no tanto a nivel militar, pero sí a nivel de patentes, que por supuesto están el lado del bloque de los Estados Unidos versus China, que prácticamente está a nada de tener una ocupación en un primer lugar, ¿no? Pero las referencias, para si lo queremos ubicar un poco más, es el tema del modelo Made in China 2025, ¿no? Todo esto, esta parte bien estructurada, los orientales, el famoso conformación de los tigres, de los dragones, a la parte asiática. Los países que están conformados en ese bloque no se andan con miramientos, vienen
en una capacidad muy, muy, muy alta. De sobra está de decir que China siempre ha tenido un crecimiento superior al resto del planeta, de los países, y además hasta el 7, 8, 9%, y en algún momento hasta de 2 dígitos. Pero y ahí los resultados, de ahí que lo bonito o lo no tan bonito que se puede obtener ahí. Pero bueno, vamos ubicándonos en este contexto histórico de por qué nos estamos haciendo aparentemente más rápidos, que hemos tenido una inmediatez y que el efecto COVID ha hecho que nos volvamos todavía más rápidos. Siempre hemos mostrado esta parte para ubicar, en este caso, a la audiencia. Si ubicamos que la audiencia puede tener hasta 100 años, pues tendríamos toda esta segmentación de distintos tipos de generaciones de grupos que podamos atender. Esto es importante ubicar porque dependiendo del contexto que nos encontremos, iniciativa pública o privada, tenemos que dirigirnos a una audiencia, dirigirle un contenido, y en ese sentido se adaptan los contenidos al tipo de audiencia. No les voy a hablar con una generación X, Y o Z, en los términos que también no vamos a poner a discusión en cómo lo maneje cada X o Y autor, con el alias o el nombre que sea necesario, que si los 80s, que si los millennials, si los centennials. Digo, ya hablar de los millennials ya es old fashion, ya es viejito, eso... Ya somos los viejitos de millennial para atrás, y pues los nuevos son la audiencia que tengo aquí al frente, o que supongo que así está en relación a las generaciones alfa y beta, ¿no? Los siguientes consumidores, los siguientes generadores de una determinada economía. Esto viene rápido, está muy acelerado, tan acelerado que tenemos la famosa llamada cultura de la inmediatez. Todo es rápido. ¿Por qué? Porque en una pantalla vamos a la velocidad de esa inmediatez. El smartphone tiene escaso una década y algo más dentro de nuestra sociedad, y esto ha hecho que tengamos este nivel de rapidez, lo ha incrementado todavía más. Entonces, sí observamos cómo que de repente todo es muy rápido, rápido, rápido. A veces ni nos damos cuenta, ni somos tan conscientes de lo rápido que es. Entonces, foco, es importante saber en qué, a qué audiencia le estamos dando un determinado mensaje. A veces tiene uno que ajustar los contenidos dependiendo de ese tipo de audiencia. En cuanto a los contenidos, y esa audiencia finalmente es un mercado. Vamos a verlo con una perspectiva de mercado. Todo el mundo tiene un mercado, y los componentes básicos de un mercado es que hay un cliente y hay una persona que a ese cliente se le va a producir. Entonces hay un fenómeno de producir y consumir. Es muy sistémico el mercado. Entonces, ¿qué se produce? Lo pongo en color rosa mexicano: objeto del deseo. El objeto del deseo puede ser un servicio, un producto tangible o intangible, pero se está consumiendo. Todo el mundo producimos y anhelamos un objeto del deseo. Pregúntense ustedes qué es lo que están produciendo, qué es lo que van a consumir. Todos somos productores y consumidores. Es como cuando de repente alguien dice: yo no pago impuestos. Claro que pagamos impuestos, directa o indirectamente. Lo estamos haciendo igual en este contexto del modelo, le he llamado modelo universal de mercado, porque están todos esos participantes, ¿no? Ubiquemos qué estamos produciendo desde la carrera en la que ustedes se encuentren como audiencia, o desde la carrera ya terminada y la parte a lo mejor ya profesional en la que quizás uno de ustedes se pueda encontrar como audiencia. Estamos produciendo algo. La diferencia hoy por hoy, y el mundo pide que lo que estamos produciendo tenga un valor agregado y diferenciado. Fíjense, valor agregado y diferenciado. Eso es importante, porque como tenemos una mayor hiperconectividad e hipercompetencia, porque los mercados son globales ahora, literal, y más en aspectos de orden tecnológico, las tecnologías de información a la vuelta de la esquina, tenemos que ofertar un producto, por lo tanto, diferenciado en distintas situaciones, que sea más competitivo, ¿no? Y para eso hay que darle, pues, una presentación, un toque bonito, le llamamos la experiencia del usuario. De repente, estas partes de la experiencia del usuario, o en un plan más marketero, ahora más marketero o de marketing digital, son un poco olvidadas en las partes de la ingeniería, pero no tanto en la parte más social, ¿no? El tema administrativo, el tema económico, esa parte que en la multidimensionalidad que estoy hablando de los datos y de lo que se pueda conformar, es interesante cómo lo podríamos combinar. Entonces, ahí está el mercado. Como les mencioné, esto se ve muy sistémico, y si hablo de sistemas, evoco la teoría general del sistema. Aquí en estos 3 globos semaforizados o por colores, la parte del sistema es muy sencillo ubicarlo como que algo que entra, se convierte y sale, y si lo hacemos en un bucle, si lo hacemos en un loop, entonces vamos a observar que siempre estamos bajo una mejora continua, es sistémico. Díganme ustedes, o piénsenle como audiencia, dónde
podríamos aplicar, dónde no podríamos aplicar un sistema así. Todo pareciera que es sistémico, que hay un proyecto y que nos invade el mana de los datos. En todos lados están, ¿no? Dirían algunos filósofos, es como el arjeo, el principio básico de todas las cosas. Ahí se encuentra, así como de repente estamos cosificando las cosas, decimos que una cosa a la otra, ahora pareciera que estamos datificando las cosas. Todo tiene una asociación de datos y de las cosas. He ahí el Internet de las cosas. Recordemos ese otro submercado, por decirlo de esa forma. Entonces, imagínense lo interesante. Nos estamos datificando, y si lo ponemos con la teoría general de sistemas, pues tenemos entradas, conversiones y salidas, pero lo ubicamos en el contexto de que las entradas se va impacto en productos, procesos, personas, sistemas, infraestructura. ¿Y esto a qué evoca? Algo que le llaman el QA o el aseguramiento de la calidad, que es muy en común en la parte de la ingeniería y por supuesto en la parte de las ciencias sociales, en lo que vendría siendo pues la calidad, que es lo que estamos buscando como un valor diferenciador o agregado que se tendría que tener pues en el mercado, porque lo estamos sintetizando o atomizando hacia esa parte, ¿no? De ahí que las salidas sea que se tenga valor y experiencia del usuario. Véanlo así, las plataformas digitales de compra, por citar algún ejemplo, la mayoría le apuesta a cuál es tu valor y tu experiencia que al último te dejó comprar las cosas. Tengo compañeros o amistades que de repente, literal, hasta los calzones están comprando por internet. Es algo bien sui generis, pero lo están haciendo porque le ven un valor agregado, porque le van a evitar una situación complicada en relación quizás al enfrentamiento de una pandemia y demás. Por lo tanto, los datos se están polulando y se están impregnando en todo lo que vendría siendo una estructura de una organización. No importa si estás arriba, abajo, en medio, en N cantidad de niveles de tu pirámide, pero a lo que voy es que estamos tomando decisiones. Por supuesto, las decisiones son diferentes, muy abstractas en la parte jerárquica superior, y en la inferior tiende a ser más operativo, pero finalmente son datos de un determinado grado y demás, y que están polulando o que se están asociando a distintas áreas funcionales, ¿no? Clásicamente la organización la segmentamos como si fuera un pastelito y la dividimos en lo que quizás algunos tengan áreas de producción, logística, distribución, comercialización. Dependiendo del sector y del tamaño de la organización, pues va teniendo este mayor o menor grado de priorización o de importancia en función de ese sector. Pero menciono aquí que el ADN de las organizaciones son los datos. Si ya había cosificado las cosas o alguien lo hizo así, pues ahora estamos datificando las cosas, porque todo esto que estoy mencionando es parte hacia lo que va a estar evocando justamente la inmediatez de las cosas. Yo en algunas ocasiones he mencionado sobre este modelo. No es otra cosa más que un tracking de evolución de lo que vendrá siendo el dato. El dato se va puliendo, se va haciendo cada vez mejor en su colección para que se vaya una información. La información sigue quedando muy estática a nivel de conocimiento. En bases de datos se puede guardar, y cuando la tenemos en una ejecución del conocimiento, dígase el dato de información, es toda esa parte incremental evolutiva, pues lo aplicamos con base en nuestra experiencia, ¿no? Es como cuando vamos a un trabajo y decimos, ¿cuál es su experiencia? Ah, aquí existe a lo largo del tiempo. De ahí el que en cada uno de estos dimensionamientos de los datos, en este modelaje que estoy proponiendo, pues llegamos al pináculo de lo que vendría siendo la sabiduría, ¿no? La sabiduría suena muy acogedor, muy rimbombante, pero puede aplicarse en personas, en individuos, en la parte colectiva, y de repente también nos podremos hacer algo muy filosófico de preguntarnos, ¿y también podría aplicar en alguna otra entidad? Me estoy refiriendo a la inteligencia artificial, y es cuando nos podemos a pensar qué tanto hemos aparentemente avanzado, ¿no? Y para eso ocupamos recursos. Siempre lo he mencionado con quien he tenido oportunidad de dar ciertas clases y demás. Ocupamos recursos. Los recursos nos los podemos inventar de diferente forma. El recurso, talento humano, el tiempo, materia y demás. Pero de todos los recursos que están aquí, hay uno que destaca, que es el factor tecnológico. ¿Por qué el factor tecnológico? Porque este es estratégico. Les guste o no a los que se encuentren en cualquier tipo de organización, el factor tecnológico tiene un efecto multiplicador, porque es transversal, afecta a cada uno de los otros recursos. Si el factor tecnológico es aplicado en el talento humano, lo va a amplificar, o también le va a tener un efecto multiplicador negativo. Puede ser positivo o negativo, dependiendo de cómo se aplique. Por eso es estratégico, es importante. Esto es un pre a lo que estoy hablando, a la transformación digital. ¿Y por qué nos estamos moviendo tan rápido en relación a ello? Y como tal,
como he mencionado, no solamente es el aspecto de conocer, hay que comunicarlo, hay que saber cuál es el medio, es el mensaje, cuál es el contenido, cuál es la audiencia, qué dirección se tiene, si es unidireccional, omnidireccional, y las tecnologías de información y comunicación permiten tener estos aspectos hacia lo que podría ser la hiperconectividad y la multicanalidad, como ahorita estoy haciendo el broadcasting a través de Zoom. Algunos están consumiendo a través del Zoom o a través quizás de Facebook o a través de alguien más que lo podría estar haciendo el broadcasting a través de otro medio. Entonces, esto está interesante, ¿no? Fíjense, aquí está una referencia de lo que es el Hot Suite del Digital 2021. Acaba de salir relativamente hace poco en enero. Es 2021 con la data o información del 2020. Este es un abstract del 2020 con la data del 2019. Está muy sintético. Son los datos e información a lo que yo me refiero, que se los comparto de una manera muy genérica, pero que los pueden analizar al final de cuando bajen, si es que así les interesa, bajar el documento. Pero fíjense, ¿cómo es el grado de penetración del Internet en el caso para México? Prácticamente más de 2/3 personas. Estos valores que están aquí prácticamente se han incrementado del 2019 al 2020 por obvias razones, el efecto pandémico. El chiste es que tenemos 8 horas de internet, 4 horas de internet expuesto a un internet móvil y que las redes sociales alrededor de unas 3 horas y 20 minutos. Somos el primer lugar en el mundo, en el caso de México, que tenemos un consumo de streaming. El streaming son las famosas OTT, los servicios over the top, como puede ser lo relacionado a música, audio, temas audiovisuales, Spotify, temas de Netflix. Todo eso tiene que ver con el streaming o servicios OTT. Y también somos una sociedad que estamos muy acostumbrados a las noticias falsas, nos creemos muchas cosas muy fácilmente. Bueno, esta es la data o la información del 2021, o el reporte 2021 con la información del 2020, que es bien sui generis por el tema de la pandemia, que ya saben, ¿no? Entonces, esto lo va a hacer más rápido, solamente quiero que veamos en el contexto de que el mundo cada vez somos más, cada vez estamos más conectados, que hay un incremento no solamente del nivel de personas, dice aquí que el 1% se creció, es casi un México, 80 millones, en realidad somos 120, y prácticamente cualquier información que les dé va a la alza. ¿Y cómo está nuestro público? Por eso hice un tema de generacional. Si observamos de izquierda a derecha, va segmentado más o menos de 5 en 5 años, una situación así. Y esto implica que prácticamente el mundo es joven. Si lo partimos a la mitad y del lado izquierdo, vamos a ver que más de la mitad de la gente está en un posicionamiento pues joven, ¿no? De hasta los 40 y tantos años. Y que este mundo está hiperconectado, está muy conectado y que tiene algún dispositivo para poderse conectar, como puede ser una computadora, un teléfono inteligente o hasta un chicharro de celular, pero se está conectado. Lo importante de estos datos que estoy dando muy rápido es que nos estamos comunicando, que hay forma de hacerlo. Por supuesto, todavía hay brechas que tenemos que afrontar, pero lo que tenemos es que si fuese esto un funnel o un túnel, de lo general o particular, tenemos internet, tenemos servicios web, tenemos servicios OTT, tenemos dispositivos que de manera fija o remota se están haciendo las comunicaciones. Por eso la importancia de qué tanto se usa la internet o cómo ha estado impactando esto para acelerar todavía más las cosas, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahorita. Antes teníamos el gusto de vernos de forma frontal, de atenderlos, ahorita ya lo hacemos de otra forma, y son comportamientos que yo le llamo o le hemos llamado como comportamientos digitales. En fin, toda esta numeralia del uso del internet se va a estar repitiendo en este patrón en relación a cómo se está incrementando este comportamiento digital. Ahí está, esta la incrementa, ¿no? De lo que les puse de manera sintética del 2019 y que por supuesto que incrementa en el 2020 y prácticamente son las mismas posiciones que se tienen en el caso de México. Pero mantengamos estos datos básicos en mente. Fíjense, tiempo de exposición de México hoy por hoy, al menos del 2020, 9 horas. Y si son 9 horas, pues estamos hablando de más de 2 partes de nuestro día. 9 horas, incrementó en eso. El tema de las 9 horas. Y de manera, digamos que del uso del internet a través de medios móviles es prácticamente por mitad, 4 horas y 40 minutos. Entonces 9, casi la mitad de 9 horas cuando lo hacemos con un dispositivo móvil y que la gente sigue siendo joven en un segmento o audiencia de acceso a esto a través de los móviles de los datos y que por lo tanto también la velocidad se incrementa. Aquí alcanzamos a observar que la velocidad del internet, ya sea fijo o móvil,
estamos hablando de alrededor de los 50 megas en tiempo promedio, o digamos que a nivel global, aunque en México lo tenemos en promedio en 32 para las conexiones móviles, y para las conexiones fijas un poquito más, en 44, digo, es el promedio de lo que se está observando, pero que en ese sentido, si ya de por sí es complejo el panorama de que es más rápido, y luego la conectividad, que a pesar de que estamos en un 4G en México en la conexión móvil, la conexión 5G supone que van a ser 100 veces más rápido, y la conexión 6G, que ya está en proceso también, aunque todavía no se estrene, ni siquiera tenemos el 5G, sería 10 veces más que el 5G. Entonces, pues pura matemática, ¿no? Si es 100 y luego 10, significará que de 4 a 6G hay una diferencia, o podría haber una diferencia de hasta 1000 veces la velocidad. Imagínense el monstruo que nos estamos cargando como sociedad, de lo que esto implica si no hay regulaciones, si no estamos conscientes de los datos y de la información que cada vez empieza a acelerar. Y esta información lo accedemos a través de los famosos navegadores. Ahí vemos la cuota del Chrome. Chrome ha estado, al igual que le pasó al Internet Explorer en su momento, ahora se llama Edge, ha tenido cierta pérdida de participación en el mercado, pero esto nos indica cómo la gente observa a través de ese navegador contenidos de la Internet, contenidos de la web. Aquí las razones del uso del Internet, para no entrar en cada una de esas categorías, lo que yo quiero sintetizar es que la mayoría del negocio está orientado en el ocio. Negocio en el ocio. Entonces, eso es lo que realmente queremos como una sociedad basada en una economía, para el caso mexicano. Es un tema de reflexión, ¿no? Y de por qué lo estamos acelerando. Me estoy acercando toda esta plática hacia lo que vendría siendo el contexto de donde me encuentro, la parte gubernamental. Es el pre del por qué, las razones. Lo que están viendo ahorita son los lugares que más se accede, los idiomas que más están hablando. Digo, México, el español, como en nuestro caso en México, pues ocupa una posición importante, tercer lugar, aunque nada más tiene una cuota del 4% de los contenidos, es importante. Hemos de descubrir que el 60% de los contenidos pues está en inglés. Máquinas también para buscar, de Search Engine, o los que se asocian a los navegadores, pues también tiene una participación importante en ese sentido, ¿no? Y lo importante aquí también es que dentro de nuestros comportamientos digitales no solamente ya lo hacemos a través de una interfaz o pantalla de estar navegando, sino que también lo hacemos a través de máquinas que le dictamos, ¿no? La famosa Alexa, Siri, Cortana y todos los que se puedan tener como proveedores. Y ven, el 2020 como nos dio 45%. Eso es una cuota realmente sorprendente dentro de este estudio. Es un estudio como de 300 páginas. Bueno, ya está casi terminando esta parte de aquí en relación a la parte general, para enfocarme al por qué la fiscalía está en esto. Fíjense, Perdón, doctor. esto es incremental, en el caso de México un poco más de la media. No sé quién me habló, Francisco, creo. Sí, perdón, doctor. Nos quedan solo ya un par. Bueno, sigo con... Sí, sí, estoy atento con el tiempo. Gracias. Bueno, acelero la presentación para hacerle honor a la misma presentación. Bueno, tenemos mayor grado de conectividad. ¿Y qué es lo que está sucediendo para nuestro caso de la Fiscalía? Esta información es también de orden público, lo pueden conseguir a través de nuestro portal fiscaliamichoacán.gov.mx, y aquí lo que quiero evocar es que hay un modelo o un cambio, no solamente tecnológico, sino que la parte más importante es que es de orden organizacional. Vamos de un modelo de procuración a un modelo de fiscalización. Hay un factor ahí catalizador sistémico que por supuesto tiene que ver con el aspecto tecnológico para poderlo afrontar un poco más. Esto es un zoom a nivel de organización, como igual lo mencionaba Germán hace un momento, tenemos clientes internos y externos. Entiéndase que de manera externa podrían ser incluso ustedes mismos, y por supuesto parte de la ciudadanía. Vamos haciendo todavía un zoom a esta organización, al menos desde el punto de vista de la dirección en la que yo me encuentro y todos los grados de interacción que aquí se tienen. ¿Qué quiero dejar como eco e impronta en mi audiencia? El tema de la cultura LOT. Es un tema que estoy tratando de acuñar en términos de cultura de la legalidad, de la organización y de la tecnología. Los tres están en continuo movimiento para poder expresar lo que la gobernabilidad de los datos hoy por hoy tenemos que ajustar. Esto no es nuevo en el tema de los datos, pero ahora está más acelerado y está más expuesto a la sociedad. Y esto tiene como referencia, digo, aquí está el concepto de datos abiertos. Esta es una iniciativa que viene de Europa, en la parte de los franceses sobre todo, en cuanto a la regulación con los famosos principios, ¿no?, de transparencia, participación y colaboración.
todo este acuse nos da hacia lo que es una inteligencia de negocios. De repente el negocio está asociado a la parte de la iniciativa privada, pero aplica en la parte pública también, porque recuerden que negocio es la negación del ocio. Entonces negamos el ocio. Y curioso, ¿no? Que ahora el negocio es el ocio. Pero bueno, hay un camino en relación a lo que es la extracción de los datos, de aquí que ponga una minería de datos, indicadores o KPIs que se están exaltando y que se ponen en un dashboard o se ponen en un control para poder tomar decisiones. Ahora, ¿dónde podremos nosotros como fiscalía o como una parte de gobierno exponer los datos? Los exponemos en un control de orden público, que en este caso es nuestro sitio web. Les invito a que participen en este sitio web. Como les mencionaba, en este sitio web pueden encontrar todos los informes. Tratamos de que seamos lo más transparente posible, lo que nos está demandando la sociedad en ese sentido. Y para eso, el medio, entre otros, como puede ser el sitio web, tenemos algunos servicios. En el estilo añejo, en el old fashion, de las administraciones de repente dicen trámites de servicios. No, aquí damos experiencia de usuarios, o sea, estamos tratando de que el cliente tenga un valor agregado. Fíjense, toda esta pandemia orilló que nosotros como fiscalía tuviéramos las tecnologías que ven aquí, que pudiéramos tener la capacidad de la denuncia en línea. No cualquier estado tiene una capacidad de denuncia en línea. A nadie nos gusta tener y hacer una denuncia. Estamos tratando de que esta experiencia sea lo menos traumática, por decirlo de esa forma. Las N minutos o tiempo que alguien se puede dedicar en físico a hacer una denuncia, si lo podemos aligerar, es experiencia de usuario. Y para eso tenemos que estar en un contexto correlacionado lo que dije, el tema de la legalidad, de la organización y de la tecnología, o las cartas en línea. Las cartas en línea fue algo bien curioso porque fue a finales del 2020, en septiembre más o menos, y quienes están ahí involucrados de repente decían, ¿y ahora qué voy a hacer si ya lo hacemos en línea, de compañeros de nosotros? Y hasta nos decían, pues mínimo le pongo un troquel al papel. Le digo, no es necesario, lo podemos todavía automatizar más. Todo lo que podamos ofertar en esta institución, como en alguna otra, siempre es mejorable. El tema de la mejora continua. Entonces, audiencia, les comparto, pueden hacer su denuncia en línea. Se están ampliando los servicios de la propia denuncia, pero está ahí vigente. Tenemos y tratamos de hacer a través de un robotín, todavía no le ponemos el nombre, que pueda atender con palabras básicas todavía en el proceso de entrenamiento para que entienda Estamos, más pues, claro, al usuario, a nosotros. Ya casi termino. No sé cuánto me quedan, creo que un minuto y medio, ya nos según lo que veo pasamos aquí. perdón. Ya nos pasamos. Bueno, todo este proceso de denuncia en línea, aquí está en este documento. Hay una madurez, ha existido, por supuesto, un reconocimiento en relación a lo que hemos estado haciendo. No lo decimos nosotros, lo dice la audiencia. Y pues con esto culmino el descargable de esta presentación. Aquí está en este QR. Ya me quedé en el tintero con la explicación de aquí en vivo. Yo quería que vieran esta parte de aquí, pero no se preocupen. Todo está completamente referenciable en, en nuestro sitio web. Y pues bueno, estoy aquí ahora sí atento a algún tipo de comentario, pregunta o lo que sea. Perdón, Tom, ya no tenemos tiempo para las preguntas, solo nos No se resta preocupe. agradecerle su participación y a los compañeros que nos acompañaron. Y bueno, esperamos contar nuevamente con su presencia. Y bueno, también tenemos límites en cuanto a los tiempos y perdón por la interrupción. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes. Muchas gracias, Francisco, y al público presente. Gracias, hasta luego.